El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, martes 11 de diciembre del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20. El Salmo también está tomado del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y del 4 al 8. El Evangelio en Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. El tema de hoy, Jesús, el Santo de Dios. Queridos amigos de la Palabra de Dios, qué hermoso es poder encontrarnos por este medio para escuchar su palabra que es vida. Pablo, además, al decirle a Timoteo, nos está enseñando algo muy importante. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Magnífico, ¿no? Bueno, la primera lectura nos trae el pasaje en donde una mujer llamada Ana ora al Señor con todo su corazón pidiéndole la gracia de tener un hijo, ya que no había podido concebir uno a pesar de haber estado casada por varios años. El Evangelio nos traerá el episodio donde Jesús, estando en la sinagoga, se encuentra con un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Cómo reaccionará Jesús? Lo veremos en el comentario. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20. En aquellos días, después de comer y beber en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo del Señor. Y ella, con el alma llena de amargura, se puso a rezar al Señor, llorando desconsoladamente. E hizo esta promesa: Señor del universo, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le concedes a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor por todos los días de su vida y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Como Ana oraba en silencio y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elí creyó que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si se te pasa el efecto del vino. Pero Ana le respondió: no es así, Señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor, sino que desahogo mi alma ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una mala mujer, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: vete en paz, que el Dios de Israel te concede el favor de lo que has pedido. Ana respondió: que pueda favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió y su semblante ya no fue el mismo. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y regresaron a su casa en Ramá. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Ana y su esposo Elcaná, cuyo nombre significa Dios poseyó, supuestamente fue un levita. Se encontraban de peregrinación en Silo, en donde se había erigido el tabernáculo que guardaba el arca de la alianza. Josué 18:1. A partir de entonces, Silo se convirtió en una ciudad santuario, a la que se acudía una vez al año para celebrar una fiesta en honor de Yahvé. Jueces 21, 19 y Primera de Samuel 1:3. Los filisteos destruyeron la ciudad, tomaron el arca, y eso lo ves en Salmo 78, verso 60, Jeremías 7, versículo 12 y 14, capítulo 26, versículos 6 y 9. Ana se dirigió al templo del Señor para orar. Ella estaba llena de amargura por los continuos desplantes e insultos que le hacía su rival, la cual la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Su rival era Peniná, también una esposa de Elcaná, aunque Ana era su favorita. Primera de Samuel 1:6. Ana lloraba desconsoladamente mientras elevaba su oración al Señor. El formato de su oración es precioso y muy bueno para seguirlo, obviamente cambiando la petición. Aquí está. Yahvé de los ejércitos. Ah, qué bonito. Siempre se empieza con un piropo para el Señor. Yahvé de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso está en el verso 11 de esta primera lectura de capítulo 1. Este voto, o sea, es una oración con petición, más se hace un voto, una promesa. Este voto de consagración a Yahvé es el llamado nazireato o nazareato, y el que lo cumple se le llama nazir o nazareo. Este voto se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, verso 5. Y consiste en que será santo y se dejará crecer el cabello libremente. Elí, cuyo nombre significa Dios ensalzado, observaba a Ana. Elí fue quizás el último o penúltimo juez de Israel durante 4 décadas después de la muerte de Sansón. Sus hijos deshonraron al Señor y él no lo supo corregir con energía. ¿Y sabes lo que pensó Elí de Ana? Pensó que estaba borracha. Increíble. Si vamos a Mateo 5, 22 al 24, dice que nuestros ojos son la ventana del alma. Elí vivía en tinieblas porque él juzgó mal, miró la apariencia. Y en Mateo 7, 1, 2, Jesús nos ordena no juzgar. Samuel juzgó a Ana de estar borracha. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y la verdad es que con el tiempo, el mismísimo hijo de Ana, Samuel, revelará a Elí el juicio de Dios sobre sus hijos. Por eso te digo, no juzgues. Ana le aclaró de inmediato que no estaba borracha, sino que era una mujer que sufría
y necesitaba desahogar su alma ante el Señor. Elí la bendijo diciendo: que el Dios de Israel te conceda el favor de lo que le has pedido. Cuando regresaron a casa, Ana se unió a Elcaná su esposo, concibió y dio a luz un hijo a quien llamó Samuel, que significa nombre de Dios o dado por Dios. ¿Te das cuenta? Dios escucha nuestra oración. Dios no se hace el sordo, especialmente cuando oramos de corazón. Dios se conmueve de nosotros. Haz la prueba, ora con el corazón en la mano y lo comprobarás. Oremos con el Salmo responsorial de Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1 y del 4 al 8. Perdón, no sé qué le pasa a mi gatita, Vicky. Bueno, de repente ha visto un ratoncito en el jardín y ha venido a avisarme. Muy bien, el Salmo responsorial tenemos que repetir: mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Respondemos: mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda marchita. Respondemos: mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Respondemos: mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Respondemos: mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún. Y al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, enseñada con autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo Jesús se encontraba en una sinagoga de Cafarnaún. Cafarnaún significa pueblo de Nahum o también consolación. Era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, a orillas del mar de Galilea, también llamado el lago de Tiberíades o Kineret. Jesús estaba enseñando en la sinagoga y la gente comentaba que lo hacía con autoridad.
que no lo hacía como los escribas. Mientras enseñaba, de pronto un hombre con un espíritu inmundo le pregunta gritando: «Jesús Nazareno, ¿qué tenemos contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Como vimos en la primera lectura, Samuel fue consagrado a Dios mediante un voto para ser santo. Esto significa estar separado o dedicado a Dios, apartado de la vida secular. Cuando el espíritu inmundo le dice Jesús Nazareno, significa que lo ve con un voto de consagración a Dios y luego le dice el Santo de Dios. Ese espíritu reconoció al Mesías en Jesús. Pero Jesús le increpó: «Cállate y sal de él». Y retorciendo al hombre, salió de él. Ya se imaginarán lo que comentó la gente después de esta poderosa liberación hecha por Jesús. Y decían: «Esta es una doctrina nueva, enseñada con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen». ¿Te das cuenta cómo Jesús se apiada del marginado, del sufriente, de aquel olvidado que se encuentra en poder del enemigo? Jesús no tiene reparos en intervenir ante una invasión de Satanás en uno de sus hermanos, y eso es maravilloso. Sigamos el ejemplo de Jesús para acercarnos a aquellos que necesiten ser liberados del poder de las tinieblas, llevando la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo otorgado por Jesús para realizar este ministerio. ¡Aleluya! Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.